Seguramente conozcas esto. ¿Pero qué es? ¿Cómo llegamos a este momento tan épico de la historia de la ópera, de la historia de la música? Hola a todos, bienvenidos al Bacio di Tosca, soy Gastón Eficace y hoy vamos a hablar del aria Nessun Dorma. Y ante todo aclaramos que no es un himno deportivo ni la música de una película en su clímax. O al menos no es solo eso. Es un aria de ópera, para tenor, como no podría ser de otra manera, de nuestro amigo Puccini, el que vimos en La Bohème y en Tosca. La ópera en cuestión es esta vez Turandot, su última producción. Puccini ya tenía en su haber varias de las óperas más populares de su tiempo y del nuestro, lo cual le había permitido amasar una buena fortuna, amante de la casa, los cigarros toscanos, los autos y las mujeres. Ya se había adentrado en música de inspiración japonesa, Madame Butterfly, de lo que llamaba el Nuevo Mundo, la fanciulla del West, y su última gran ambición era la ambientación en China, la antigua China. Allí es donde tiene lugar la ópera Turandot. ¿Pero de qué trata Turandot? La premisa inicial está en los primeros versos. Escuchemos. Turandot la pura sposa sarà, di sangue regio spieghi tre enigmi che la proporrà. A chi affronta il cimente vinto resta, porta la scura, la superba testa. Bueno, acá hay muchísima información. Estamos en Pekín. Hay una tal Turandot, que por lo visto es bastante pura, y se va a casar con el primero de sangre noble que sea capaz de resolver 3 acertijos, 3 enigmas. Pero hay una pequeña cláusula. El que lo intente y no lo logre, le corta la cabeza. Bueno, esta Turandot, una mina muy tranquila. Aparece entonces en la ciudad un príncipe desconocido. No sabemos el nombre, salvo que hayan revisado el programa de la ópera y vean que se llama Calaf. Pero que nadie sepa su nombre es muy importante, ya van a ver por qué. Viene de tierras lejanas y durante la ópera se lo hacen recordar varias veces. Straniero, straniero. Al igual que otros hombres, él también siente esa fascinación, esa atracción por Turandot, y es por eso que se ofrece como voluntario para resolver los 3 enigmas. Intentan disuadirlo por todos lados, porque claro, las chances de que termine ejecutado son muy reales. Pero este muchacho no desiste y se propone como candidato para resolver los acertijos. Se tiene mucha fe, eso se nota. Todo esto en el primer acto. En el segundo acto tenemos efectivamente los enigmas, los 3 acertijos de Turandot. A todo esto Turandot no quiere casarse con nadie, tendrá sus razones, y por eso se alegra cuando todos fallan con los enigmas y deben morir. Pero sorpresivamente este príncipe desconocido acierta los 3 enigmas para horror de Turandot, que planeaba que se equivoque en alguno para decapitarlo. Un amor la tipa. Turandot desespera y se resiste, llora, patalea, hace un berrinche que madre mía. Pero la ley es la ley. Allí, el extranjero adopta una postura muy noble y le hace una contrapropuesta impactante.
O sea, le propone solamente un enigma, que adivine y descubra su nombre. ¡Qué fuerte! Claro, este príncipe quiere que Turandot lo ame voluntariamente y no por la fuerza de la ley. Así termina el segundo acto y da comienzo al tercero y último, donde por fin encontramos el aria Nessun Dorma. Como pueden imaginar, Turandot está como loca tratando de averiguar el nombre de este extranjero y por eso decreta que esa noche a nadie se le ocurra dormir. Prohibido pegar un ojo hasta que se conozca el nombre del extranjero. La tipa ordena que el nombre del desconocido sea revelado antes del amanecer, a cualquier costo. Así que los policías de Turandot están por ahí interrogando y torturando gente para conseguir el nombre de este príncipe. Y ese Nessun Dorma que se murmura por ahí es lo que toma este príncipe para cantar el aria. El aria está construida por dos momentos que se intercalan entre sí. La primera es una especie de declamación disonante, fría. Fíjense que repite mucho las notas, como si estuviera hablando o recitando. Y solo tenemos dos acordes, sol mayor y un acorde muy interesante. Es un re con quinta aumentada y séptima. En principio un típico acorde de dominante, pero con una rareza, que es esta nota extraña que está en el bajo, que es el mi bemol. Que está en el bajo, en la parte baja, que no es poca cosa porque se nota mucho. Este mi bemol es algo que no termina de encajar en sí en el acorde, es lo extraño, es una rareza. Y lo que vuelve al acorde totalmente disonante y misterioso, representando lo oscuro y lo incierto de la situación. Tu pure, o principessa, nella tua fredda stanza. ¿Será que el acorde de re representa a Calaf y el mi bemol es Turandot que se resiste a ser parte orgánica del acorde? Genera una tensión que resuelve siempre en ese acorde de sol mayor con novena. Novena quiere decir que se le agrega una notita de color al acorde. Guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Sin embargo, ese sol mayor no es la tonalidad principal del aria. La tonalidad principal todavía está oculta y se nos revela en el segundo momento musical de esta aria, que es absolutamente contrastante y está en re mayor. Es cálida y esperanzadora. Es bien lírica, o sea que tiene una melodía bien clara y cantable. Y esto nos transmite la esperanza que él siente porque él solamente conoce su nombre y eso le da paz y tranquilidad mental. Luego vuelve brevemente a ese momento recitado con el acorde misterioso. Para luego dejar al coro a lo lejos lamentarse, porque ellos temen que no se sabrá el nombre del extranjero y deberán morir.
Esto no perturba en lo más mínimo a nuestro príncipe ignoto, que se sigue dando ánimos y firme, convencido de que va a vencer. Y lo confirma con ese portentoso agudo, un si natural, y el clímax orquestal de un crescendo vigoroso y victorioso que retoma el motivo. El resto es historia. Otro detalle interesante es la cadencia rota que utiliza al final para alargar la frase y crear esa tensión hacia el agudo. O sea, podría haber puesto el re mayor ahí. Listo, fin, nos vamos a casa. Pero no, utiliza sol mayor, genera esa expectativa. Puccini, una mente que estaba más allá. ¿Y cómo termina la ópera? Bueno, lamentablemente Puccini murió antes de poder terminarla y el final fue completado por el compositor Franco Alfano. Eso sí, si quieren saber el final y que analice la ópera entera con todos los motivos y todo lo que sucede, toda la influencia de la música china, escríbanme en los comentarios, exíjanmelo como Turandot, así yo sé si les gustaría o no. Bueno, yo en lo personal considero a Nessun Dorma como la última gran aria de todo el periodo premoderno, como que después de ahí nada le llegó a la altura. ¿Podría decirse entonces la última gran aria de la historia de la ópera? Bueno, yo no sé, pero probablemente sí. Bueno, el gran Luciano Pavarotti llevó el aria a la masividad absoluta, la cantó incluso en el Mundial de Fútbol de 1990. Incluso fue lo último que cantó en público en las Olimpiadas del año 2006. Y así pueden encontrar miles de versiones de esta misma aria. Bueno, espero que se hayan llevado un poco de información y contexto del aria Nessun Dorma de Turandot. Si quieren que analice alguna otra área, la parte musical, a ver qué secretitos hay por allí escondidos, háganmelo saber en los comentarios. Ahora sí, nos vemos la próxima y addio.